En esta ocasión les presentaremos un resumen de la plática realizada en el AVE Forum del mes de mayo, realizada en Corazón de Jade Museo y Jardín, en San Cristóbal de las Casas. El tema fue Colisiones de aves en ventanas de casas y edificios. Me presento, soy Eric Hernández Molina, trabajo en Pronatura Sur y realizo estudios de aves silvestres principalmente en los estados de Chiapas y Oaxaca. Sin embargo, no soy un especialista en el tema de colisiones de aves, así que decidí navegar en la red y utilizar información generada en los Estados Unidos para exponer la dimensión de este problema. Tomando como base la información proporcionada en el reporte del estado de las aves de Estados Unidos de 2014, las colisiones de aves en ventanas es la segunda causa de muerte por factores antropogénicos, con un estimado de 599 millones de muertes al año, solo después de los 2.400 millones de muertes causadas por los gatos. Les recuerdo que estas son cifras únicamente de los Estados Unidos. Decidí enfocarme en 3 documentos, todos de los Estados Unidos. En la descripción del video les dejo los enlaces para consultarlos. El primero es el artículo científico Colisiones de aves en los Estados Unidos, estimaciones de la mortalidad anual y la vulnerabilidad de las especies. El segundo es Reduciendo colisiones de aves con edificios y ventanas, un documento de mejores prácticas y recomendaciones del Servicio de Pesca y Fauna de los Estados Unidos. Y el último, Diseño de edificios amigables con las aves, de la organización American Bird Conservancy. En el primer artículo, los autores revisaron datos publicados, bases de datos existentes que posteriormente sistematizaron y analizaron. Este estudio sirvió para tener por primera vez una estimación sobre las cifras de mortalidad de aves con colisiones en ventanas en los Estados Unidos, así que el número de 599 millones de aves presentado en el documento Estado de las Aves de 2014 fue tomado de este artículo. En los resultados estimaron que aproximadamente 55% de la mortalidad se da en edificios de baja altura, aquellos edificios menores a 35 metros. El 44% de las muertes se generan en casas y 1% en edificios de muchos pisos de altura, aquellos edificios mayores a 35 metros. Pero ojo, ese 1% es más de 500.000 de aves. También analizaron la vulnerabilidad de las especies y grupos de aves, o sea, aquellas que son más propensas a colisionar. Resultó que los colibríes y los vencejos son los grupos más afectados, seguidos por algunas especies de aves playeras, un martín pescador, los chinitos del género Bombicilla, los chipes, gaviotas, charranes, bajapalos del género Cita y trepadores, entre otros grupos. El estudio cumple una labor muy importante, que es dimensionar el problema de las colisiones de aves con ventanas, ya que la estimación de 599 millones de aves muertas por colisiones en ventanas en los Estados Unidos es mayor al número total de las aves que migran cada otoño por Escandinavia, estimado en 500 millones de aves. Y bueno, ¿qué genera este problema tan grande? En general, las aves no ven vidrios transparentes o reflectantes. Durante el día, las aves chocan con las ventanas porque ven reflejos del paisaje en el vidrio, como pueden ser nubes, cielo o vegetación, o también pueden ver macetas o vegetación al interior de edificios o casas a través de las transparencias de las ventanas. Atraer a las aves con bebederos o vegetación y no tener cuidado de las ventanas puede ser mortal para ellas. La mayoría de las colisiones ocurren durante el día mientras las aves van buscando alimento. El segundo documento del Servicio de Pesca y Fauna de los Estados Unidos dan una serie de recomendaciones, como crear un vidrio amigable con las aves, aumentando el ruido visual en la superficie del vidrio. Una de las recomendaciones que dan es colocar cintas horizontales con una separación de 5 centímetros o líneas verticales cada 10 centímetros. Aunque sinceramente les diré, esas cintas son un poco feas y poco estéticas. Y es ahí donde entra el diseño. Para evitar esas horribles cintas en las ventanas, se pueden hacer cambios en el diseño y arquitectura de las casas y edificios, como lo son voladizos, persianas, mallas o toldos para reducir el reflejo de los vidrios. Toda esta información está hecha para casas y edificios en Estados Unidos. En México, por seguridad, la gran mayoría de las casas tiene protecciones de herrería, las cuales hay de todo tipo y fungen como un excelente disuasor. Entonces, creería que el problema de las colisiones de aves en ventanas es menor en México que en los Estados Unidos. Sin embargo, otro problema serio en Estados Unidos y México es la iluminación, que durante el mal clima en las temporadas de migración, las aves pueden ser atraídas por los focos y morir por cansancio o colisión. Las recomendaciones que sugieren son fáciles, como evitar iluminación innecesaria en interiores y exteriores,
instalar luces de sensores de movimiento, los cuales pueden ser más económicos de lo que pensamos y ayudan a ahorrar luz y dinero, que la fuente de luz esté dirigida hacia el suelo y proteger la fuente de iluminación, es decir, no focos pelones y que la protección cubra completamente el foco y que no sobresalga. En estas imágenes podemos ver a la derecha los tipos de iluminación y lámparas recomendadas, mientras que a la izquierda vemos las rechazadas. El último documento también contiene información y recomendaciones de cómo reducir los impactos de las aves en las ventanas, pero a diferencia de los otros documentos presenta información sobre legislación al respecto y la iniciativa de LED, que en español significa Directiva en Energía y Diseño Ambiental. Esta iniciativa es promovida por el Consejo de la Construcción Ecológica de los Estados Unidos. Este consejo promueve la sostenibilidad en el diseño, construcción y funcionamiento de los edificios en Estados Unidos, promoviendo materiales medioambientalmente responsables, técnicas de arquitectura sostenible y cumplimiento de las normativas públicas vigentes. Y hablando de diseño, en esta imagen podemos comparar un diseño más amigable a la vista a comparación del diseño de las líneas con cintas en las ventanas. Y hacia esta dirección debemos ir. La gente quiere hacer que sus casas se vean bonitas. El éxito para que la gente pueda implementar acciones que reduzcan las colisiones de aves en las ventanas dependerá de una opción visualmente amigable. En la página de American Bird Conservancy, además de promover la cinta, que es la opción más rápida y económica, pero también la más fea, también promueven diseños vistosos y amigables a través de un proveedor especializado en reducir las colisiones. Es un tema que podemos seguir trabajando y desarrollando como grupo, pero para no ser candil de la calle, obscuridad de la casa, me parece que lo primero es realizar estas prácticas en nuestras casas y, por qué no, sugerirlas en nuestros espacios de convivencia como el trabajo o la escuela. Y bueno, seguiremos con este y otros temas más adelante. Por ahora, veremos qué nueva plática tendremos en el Ave Forum del mes de junio.